Recordemos, porfa, cómo son el orden. Yo soy el segundo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ahí se ve. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profe. Ahí continuamos con elementos esenciales del Estado. Ya el compañero le hizo como un barniz de eso. Bueno, seguimos que todo Estado está compuesto primeramente por un territorio.
Un territorio se refiere a un espacio físico y geográfico donde el Estado puede aplicar su soberanía, puede administrar sus recursos, puede aplicar sus leyes y también garantizar el orden público en ese territorio. Ahí pasamos el otro componente, que es el pueblo. El pueblo se refiere al conjunto de personas que, como característica en común, tienen la nacionalidad. Y algo muy importante, que no podemos confundir el significado de pueblo con población. Población se refiere al número de personas que habitan en un estado. Y pasamos con la nación, que es el conjunto de personas que tienen costumbres, rasgos iguales. Aquí no importa la nacionalidad. Pasamos a lo que es la diapositiva anterior. A la soberanía, sí, exacto. Pasamos a la soberanía, que es como dijo el compañero, es la capacidad y el poder que tiene el Estado de administrar sus leyes en el territorio sin depender de otros países. Y para entender la soberanía, tenemos que 4 características, que primero es la unicidad. La unicidad se refiere a que el Estado el Estado soberano es el único en el poder. Puede que existan otros poderes, pero tienen que ser subordinados a él. Indivisible, que esto hace referencia a que que el Estado no se puede dividir, sino las funciones. Tal vez se puede dividir las funciones, pero en diferentes entidades. Inalienable. Inalienable es que el poder, el poder siempre tiene que estar, la soberanía siempre tiene que estar. Si no está la soberanía, entonces no existiera el Estado. Lo quiere decir que es inalienable. Imprescriptible, que la soberanía siempre va a estar ahí por más que pase el tiempo, no tiene fecha de vencimiento. Por más que pase el tiempo, siempre está la soberanía. Pueden continuar, compañeros. Ok, sigo yo con la teoría del origen del Estado. Aquí vamos a empezar por la teoría contractual. Esta nos indica que el Estado no se forma de una manera natural, como decir una planta, sino que parte de la necesidad de las mismas personas por propiciar sus garantías, las garantías de su paz, de su tranquilidad y de poder, como personas, convivir en un territorio. Entonces, de aquí es necesario que ellos mismos coloquen de su parte para empezar a buscar esas medidas que le permitan convivir como población. Aquí tenemos dos partes importantes dentro de esas, que es el pacto social. Son acuerdos voluntarios donde las personas ceden espacio, tiempo y libertad a cambio de la seguridad y el orden en el territorio. Tenemos como finalidad del Estado crear una autoridad, leyes y normas de carácter moral, buscando siempre la sana convivencia entre las personas que están en ese territorio. Contamos con los principales representantes de esas teorías, que es Thomas Hobbes, John Jay y Jan Yates. Thomas Hobbes nos indica que él propone una sumisión de todas las personas hacia un soberano y así evitar la guerra entre las personas. Entonces, como que rendirle a una sola persona todo el tiempo y como el espacio que tienen ellos para que haya un orden en el territorio donde están ubicados. Jan Jay dice que el Estado debe proteger los derechos de las personas y este puede ser limitado y sancionado si lo incumple. Algo así como la aplicación de las normas. Y John James Rose dice que aquí nos dice que el contrato, que era la voluntad general, donde la soberanía la tiene el pueblo y la libertad se basa a través de la soberanía de las leyes. Entonces es lo mismo, nosotros como pueblo tenemos los mismos derechos y lo que hacemos es regirnos por medio de las leyes.
para que se cumpla todo. En la teoría del origen del Estado, digamos que este se hace una disciplina, nace o se caracteriza por ser una disciplina científica del derecho público que estudia el fenómeno estatal. Ahí tenemos origen, estructura, funcionamiento y fines. Aquí se puede definir el Estado como la organización jurídico-política de una sociedad poseedora de un poder soberano en un territorio y población determinadas, como lo explicaba el compañero ahorita, de la soberanía y del territorio. Y aquí se busca una finalidad que es basar la organización ordenada de la sociedad para alcanzar el bien común, manteniendo así un orden jurídico de seguridad y de justicia para todos las personas que viven ahí, para la población, de una forma equitativa. Gracias. Ya terminó Leonardo, pues veo que faltan ahí principales pensadores. Yo sigo con la cuarta. Pasa la diapositiva, entonces yo continúo. Ya hablé de ellos, compañero. Listo. Bueno, profe, entonces vamos a hablar de la parte cuarta. Son los ejemplos de los estados modernos. Según José María Paco Ricari, los estados modernos se pueden clasificar pues según su poder. Hay 4 puntos importantes. Podemos mirar el primero que, según el documento, pues el primero se pueden organizar por formas de estado, el cual sería según su estructura territorial. Un ejemplo de ello sería el Estado Unitario de Perú. Aquí existe un solo centro de poder político, el cual se extiende a todo el territorio. Aunque existen gobiernos regionales, como en Colombia los departamentos, las leyes principales emanan, o sea, todas emanan del gobierno central. Ahí podemos decir que es parecido al gobierno colombiano. Tenemos el Estado Federal de Argentina o México. Aquí el poder se divide entre el gobierno federal y las provincias o los estados federados. Estos últimos tienen autonomía y también leyes internas. Pero todos están unidos bajo una sola, digámoslo así, soberanía nacional. También tenemos el segundo punto, que es otra clase pues, de estados modernos, que también se dividen por formas de gobierno. Y esto depende, pues, según el modelo de administración. Un ejemplo, República de El Salvador. Allí el gobernante es elegido por el pueblo para un periodo determinado. Y también se dice que la soberanía reside en el pueblo. También tenemos la monarquía constitucional de España. Allá existe un rey. ¿Sí? Todos hemos escuchado pues, lo del rey de España, pero su poder está limitado por la Constitución. El ejercicio real del gobierno lo realiza el presidente o en su defecto el primer ministro. Entonces, prácticamente esa monarquía está limitada. O tenemos la monarquía absoluta, que esa ya la podemos ver en Arabia Saudita, donde el rey, pues ya es todo lo contrario, el rey concentra todos los poderes del Estado sin limitaciones. Él es el que dirige pues directamente con leyes y prácticamente es el que tiene la Constitución en la mano. Tenemos un tercer ejemplo, el sistema de gobierno, que ya es según la relación de los poderes. Por ejemplo, los Estados Unidos, el presidente es el jefe del Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, o sea, la máxima cabeza. Y igualmente es elegido por voto popular. De este tercer punto también el parlamentarismo, que es en Reino Unido. Allí hay una clara distinción entre el jefe de Estado, el monarca, y el jefe de gobierno, que es el primer ministro. Y el gobierno depende de la confianza del parlamento. Podemos también hablar del semipresidencialismo, este ya es en Francia.
Allí existe un presidente elegido por el pueblo y un primer ministro responsable ante el parlamento, los cuales comparten funciones ejecutivas. Y tenemos un cuarto punto que es, según el ejercicio del poder, los regímenes del gobierno. El régimen democrático. Se respeta la pluralidad política y los derechos humanos, ¿cierto? El poder emana de la voluntad popular expresada en las urnas, prácticamente pues, las elecciones. El régimen totalitario. El Estado busca el control total de la vida pública y privada. El autor menciona ejemplos históricos, teóricos, donde se suprime cualquier oposición. Y podemos hablar ahorita del gobierno de Irán, que es teocracia. En Irán es la teocracia. Este sistema de gobierno que está basado en principios religiosos. Y los líderes religiosos tienen una influencia directa o mando sobre el Estado. Eso es lo que estamos ahorita como observando prácticamente las noticias. El método de gobierno allí es la teocracia, que es en Irán. Y todo el sistema está basado por los principios religiosos. Hay algo muy importante que yo quiero llevar a antelación, que es la lectura del profesor que nos dejó en el audio. Y yo analizaba mucho las lecturas y hay algo que de pronto me dejó pues como pensativo. El Estado como monstruo. Entonces Colombia prácticamente en el momento que se vivió lo que se leyó, yo creo que estaba perdiendo prácticamente todo la democracia, ¿cierto? Se estaba perdiendo mucha parte de lo que podemos decir Estado. Y se estaba convirtiendo en un régimen totalitario, como había dicho ahorita. Ya un grupo estaba prácticamente queriendo tomar el poder y el Estado no tenía ese control de sus regiones, y entonces otros grupos tenían justicia por mano propia, ¿cierto? El régimen totalitario, como aquel Estado donde se ejerce un control absoluto sobre la vida individual y social, pero suprimiendo libertades. O sea, donde se cree que es un Estado libre, pero a la vez no es el Estado social de derecho, que garantiza las libertades legales, sino que más bien no deja intervenir la justicia, digámoslo por este modo. Entonces yo, terminando ahí para concluir, profe, yo había de pronto escrito una pequeña poesía, porque pues me pareció muy curioso, que dice así: bajo el manto de una soberbia que se extravía, surge el monstruo cenizo de garras violentas, que olvida al pueblo y su dulce alegría, cobrando en miedos lo que en leyes inventa. Ya no es un pacto de paz y de calma, sino un totalitario y oscuro opresor, que arranca del vientre la paz de las almas y apaga en las plazas el fuego del amor. Listo, profe, con esto, esta es mi intervención. Bueno, una excelente poesía, compañero. Felicitaciones, una inspiración muy acorde con el tema. Y bueno, ya como para concluir, entonces tenemos que, pues Colombia, hablando ya enfáticamente de Colombia, es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista. Esto pues establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de 1991. Porque es un Estado social, el Estado social de derecho pues debe garantizar las leyes y el orden y proteger los derechos fundamentales, promoviendo el bienestar social de todos sus ciudadanos. Este Estado tiene la responsabilidad pues, de reducir desigualdades, garantizar justicia social y proteger la dignidad humana. Como república, pues Colombia es una república porque el poder político no pertenece a un rey o a un monarca, sino que es esto quiere decir que es un gobierno que proviene del pueblo, de sus elecciones libres. Además que es participativo, todos nosotros como ciudadanos, como lo que hemos hecho este pasado domingo, pues somos
libres de intervenir en las decisiones de quiénes son nuestros gobiernos. ¿A través de qué? Pues a través del voto, en este caso, o a través de otras figuras como el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto. Pluralista porque el Estado reconoce y respeta la diversidad cultural, política, religiosa y social de todos sus miembros que componen la nación. Entonces ese era como más o menos el resumen, ya enfatizando lo que es nuestro país. Muchísimas gracias, profesor, compañeros. Activa el micrófono, Javier. No, pues yo creo que lo más importante acá es que nosotros entendamos lo que es Estado, ¿no? Y que de pronto con los ejemplos que hemos tenido de otras naciones, pues nos demos cuenta que prácticamente nosotros vivimos en un paraíso, entre comillas, ¿no? Podemos ver las guerras que hay en Medio Oriente, que se han presentado en lo que anteriormente se estaba viviendo en Venezuela, que prácticamente pues, hubo una intervención internacional, porque pues prácticamente ya no iba a ser, o sea, el Estado iba a cambiar ahí a algo más distinto, sino por la intervención de Estados Unidos. Pues yo creo que lo más importante es que entendamos la parte del Estado, ¿no?